Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de la Escuela de Comunicación de la Pucamaima y de esta emisora. Promueven que cada 9 de noviembre se conmemore el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. La elección de la fecha tiene su origen en la Noche de los Cristales Rotos. Sí, definitivamente hay una nueva ola del fascismo, del neofascismo, porque pues tiene un lavado de cara en el que pues se pretende presentarlo como democracia de derecha, pero no es así. Porque la gente está empezando incluso, primero a usar mal el término fascista. Ahora cualquiera que no piense como tú le llamas fascista y te quedas tan ancho. Y eso es grave. La sociedad dominicana tiene autoritarismo estructural y racismo estructural. Nueva York seguirá siendo de inmigrantes, liderada por un inmigrante, el alcalde electo de Nueva York, Zoran Mandani. Sin el temor que suele cundir hoy, sobre todo en Estados Unidos, se identifica abiertamente como socialdemócrata. No sé qué es lo que les preocupa de este señor, pero amén. A mí me preocupa más lo que tienen ahora, pero bueno, eso es otro tema. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Laureano de la Cruz, con mucho afecto para todos ustedes en esta mesa redonda cual Camelot. Pero lo que no cambia es que la tierra es para el que la trabaja, así que Dolly, empieza a justificar tu salario. Bueno, saludamos a la audiencia también, recordándole como siempre que este programa usted lo puede escuchar a través de la 97.9 FM todos los sábados a las 2 de la tarde, sintonice ahí el dial digital o es así de botoncito, y por Spotify también los viernes después de las 6 puede encontrar este episodio. Santa Rita se fue de vacaciones porque ella también merecía descansar. Aquí respetamos el código laboral hasta con los santos. Para que usted vea, porque además el trabajo más duro lo tiene ella. O sea, le pedimos cosas que son muy difíciles, bueno, imposibles. Captar vistas patronales, muy difícil. No, hemos llegado a no sé... es igual, Diego sigue. Sí. No, iba a mencionar una cantidad de seguidores que no tenemos. Son unas merecidas vacaciones porque está trabajando y está subiendo la audiencia. O sea, Es que luchar contra Santiago Matías es difícil, es difícil. Hombre, Dolly, si ese es tu referente, me acabas de romper un... Bueno, en fin. Saludos cordiales y bienvenidos nuevamente a esta edición de Destodo Magazine. Recordarles que nos pueden seguir por Twitter, actualmente X, y que cada semana nosotros recogemos su opinión y les animamos a que sigan el programa en esas redes sociales, aunque uno no tenga redes sociales. Pero que sepan que esta semana tenemos 3 interesantes preguntas. Dice que Diego incitando a consumir, a hacerse adictos a las redes y él se mantiene abstemio. Sí, yo cada vez que oigo esto me explota la cabeza. Bueno, vamos a decirle rápido a la gente que tenemos para hoy porque tenemos una súper entrevista con una súper invitada que tiene que verla, escucharla con mucha atención. Bien, vamos a ir entrando un poco en el menú. Para recordar, hoy más que nunca, una invitación a sensibilizarse en torno a ideologías que ya parecían desterradas y que están volviendo con mucha fuerza. En la frase de la semana, una frase de un inmigrante sobre inmigrantes con sabor a neoyorquino. Yo creo que no hay que dar muchas pistas. No, déjalo ahí. Ya que los oyentes que trabajen un poco. Sí, hay que ponerle imaginación al tema. Sí. Y como personaje de esta semana tenemos un señor que no deja indiferente a nadie y que en un par de semanas será alcalde de un pequeño campito del universo. Ya, Evidentemente esto es sarcasmo. Será el nuevo alcalde de Nueva York. Yo eso de esos sarcasmos yo no lo hubiera dicho. No, a veces hay que aclararlo. Te digo de verdad, en serio. ¿Tú crees que eso había que aclararlo? Sí, me ha pasado. Estás insultando el nivel de nuestros oyentes. Me ha pasado. No, lamentablemente hay gente que el sarcasmo no lo entiende. Bueno, pues nada. En Tenemos que hablar hablaremos de memoria histórica, resistencia, libertad, democracia y mucho más con una invitada de lujo, que si quieren saber quién es, se tienen que quedar en el programa. Bueno, de esto y más aquí en Destodo Magazine. Me encanta. Bien, y ahora vamos a entrar con el personaje de la semana, que obligatoriamente tenía que ser, de hecho es, Zoran Mandani, el alcalde electo de Nueva York. Y
consideramos que es tan impactante que el equipo de producción ha decidido preparar una nota. Bueno, el equipo de producción no, Dolly. El equipo somos los demás. Dolly ha preparado una nota muy interesante sobre este señor. O sea que solamente cuando es impactante yo preparo notas. No, lo que pasa es que hay que ser justos y el equipo de producción ha hecho otras cosas. Tú has preparado esta nota. Bueno, vamos a escucharlo para que usted se entere un poquitito, sobre todo porque aquí hay muchos dominicanos que tienen familia en Nueva York, digamos la concentración más grande de dominicanos es justamente en Nueva York, o sea que le puede interesar mucho saber quién será el nuevo alcalde de esta ciudad. Socialista y musulmán son las palabras que más resuenan cuando se habla de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York. Para sus detractores, como el ministro israelí Amishai Shikli, es el último de los matones que apoyan a los violadores y asesinos de Hamás, y defensor de posturas similares a la de los autores del 11 de septiembre. Y, como era de esperar, para el presidente Donald Trump se trata de un comunista. A communist as the mayor of the largest city in the nation. Calificaciones todas muy distantes de cómo se define el propio Mamdani. Según la opinión generalizada, estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven, a pesar de mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán, soy socialista democrático y, lo más grave de todo, me niego a disculparme por nada de esto. Sí, contundente. Sin el temor que suele cundir hoy, sobre todo en Estados Unidos, se identifica abiertamente como socialdemócrata. Y, pese a las amenazas de Trump de no contribuir con fondos federales si Mamdani resultaba electo alcalde, nada ni nadie impidió que más de 1 millón de neoyorquinos votaran a su favor. Si el candidato comunista Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable a mi querida ciudad natal. Pero además de mostrarse un hombre muy seguro, ¿quién es Zohran Mamdani? Es un hombre de 34 años de ascendencia india, pero que nació en Kalampa, Uganda, aunque desde muy corta edad reside en la ciudad de Nueva York. Desde joven se destacó como activista político y social, participando en organizaciones estudiantiles y grupos de incidencia pública. Se graduó en estudios africanos en Bowdoin College y fue legislador estatal, desde donde impulsó beneficios para las comunidades inmigrantes. Su padre es uno de los académicos más influyentes de África y actualmente es catedrático en la Universidad de Columbia, y su madre es una reconocida cineasta india. En su campaña por la alcaldía de Nueva York, destacaron propuestas como la gratuidad del servicio de autobuses, la ampliación de guarderías públicas, la creación de supermercados municipales con control de precios y la expansión de viviendas con alquiler regulado. Iniciativas todas que sus opositores consideran inviables, sobre todo por cuestiones regulatorias y presupuestarias. Zohran Mamdani, la bocanada de aire que necesitaban los demócratas para recuperar el impulso y encarar las elecciones de medio término de 2026, cuando se renovará el Congreso y se disputarán las gobernaciones de 36 estados y territorios. Como frase de esta semana tenemos, abro comillas, Nueva York seguirá siendo de inmigrantes, liderada por un inmigrante. Cierro comillas. El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Bueno, sobre este tema, Laureano No, el equipo de hizo producción. pregunta. El equipo de producción. Claro, como dices tú, si sale bien, la hizo Dolly. Si no, es el equipo de producción. Es que todavía no sabemos cómo ha salido. Es que tú tienes un prejuicio con eso. Bueno, hicimos pregunta. Sí, la segunda pregunta del hilo de preguntas en Twitter, en la cuenta de Todo Magazine, dice lo siguiente. ¿Qué opinas del triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York? Atención a las opciones que les van a gustar y les va a motivar a participar. Las opciones son: me alegra, me preocupa, impulsará política social, opinaré en 4 años. Bien, pues un 50%. Perdón que interrumpa. ¿Había opción de 2 respuestas o solo una? No, Twitter solo permite una opción. Ah, ok. Si quieres explicar algo más, pues pones un tuit debajo diciendo yo quiero las 4 a la vez y la gente entenderá que tú tienes las 4 a la vez. No hay otra manera a fecha de hoy. Se puede comentar. Ok, va. Pues vamos para allá. El 50% de los votos se ha ido a me preocupa, que a mí me gustaría saber, no sé qué es lo que les preocupa de este señor, pero amén. A mí me preocupa más lo que tienen ahora, pero bueno, eso es otro tema. Después hay un 25% que han dicho me alegra
y otro 25% que han dicho, opinaré en 4 años, vamos a ver cómo funciona esto. Nadie ha dicho, no sé por qué, que impulsará política social, sabiendo que ideológicamente el hombre se autocalifica de izquierdas y socialdemócrata, Claro. pues eso de que nadie vea que haya política social me llama la atención. No, lo que veo es que, porque inclusive en la nota lo mencionamos, eso, parte de su campaña fue justamente presentar propuestas de este tipo, pero me parece que es que la gente obviamente no está muy enterada de justamente qué era lo que él proponía o cuáles eran algunas de sus propuestas, ¿no? Sin ir a profundidad, porque claro, normalmente si uno no vive en la ciudad, pronto no profundiza, ¿no? Es que a veces la gente se deja llevar más de las etiquetas que de otra cosa y Ujú, hay que entender que parte de los votos en las preguntas que vamos haciendo tiene que ver con eso. sí. Lo veo así. Yo te preguntaba lo de las dos opciones porque yo hubiera puesto me alegra y también hablamos en 4 años, a ver qué pasa, porque el problema es Claro. que muchas veces uno se ilusiona con ciertos candidatos. Voy a hablar de manera personal, tú te ilusionas con personas que entiendes que se alinean con tus valores, con tu, no hablar de ideología en el A caso ver, la mío, pero- decepción también forma parte de la vida política. Claro, no, eso. Y hasta que no pasa por el gobierno, no lleva un tiempo ya desempeñándose, pues uno no puede calificar si va a ir bien o no, ¿verdad? Ok. Así mismo es. Estás escuchando Destodo Magazine. ¿Confiarías en políticos que promueven la discriminación y que usan la fuerza militar para gobernar? Pues en el pasado hubo quienes lo hicieron, y es por ello que movimientos internacionales promueven que cada 9 de noviembre se conmemore el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. La elección de la fecha tiene su origen en la Noche de los Cristales Rotos, acontecimiento ocurrido en Alemania y Austria en 1938, una acción antisemita coordinada por el régimen nazi contra las personas de origen judío, en la que atacaron sus casas, negocios, iglesias y cementerios con el respaldo de las fuerzas militares. Se asesinaron a cientos de judíos mientras miles fueron heridos y encarcelados para ser enviados a campos de concentración. Rememorar esta fecha y conmemorar un Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo busca fomentar la democracia, inclusión, paz y tolerancia, sobre todo en apoyo a minorías raciales, étnicas y religiosas, porque ambas ideologías siguen siendo una amenaza en pleno siglo XXI. La actualidad evidencia el aumento en varios rincones del mundo de movimientos racistas, neonazis y fascistas, que ahora también discriminan por la clase social, el género, la nacionalidad, migrantes, activistas y personas LGBTQ y otras minorías. El fascismo y antisemitismo fueron derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, pero tales ideologías aún no han sido del todo erradicadas y siguen siendo una amenaza para las sociedades democráticas y el respeto a los derechos humanos. Nos vemos en la siguiente fecha conmemorativa. Bien, y hoy tenemos invitada de lujo en Destodo Magazine porque tenemos que hablar del Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo. Y por eso contamos hoy con Luisa de Peña, fundadora y directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, hija de don Luis de Peña Pichardo, del movimiento 14 de junio, quien fue asesinado en mayo de 1967. Doña Luisa, muchísimas gracias por hacernos el honor de estar en nuestro programa y bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme a compartir con ustedes. Bueno, para arrancar yo voy a hacer la pregunta como obvia. ¿Usted sabía que existe un Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo? No. No sabía. Bueno, nosotros tampoco. Por eso dijimos, vamos a aprovechar esta celebración que no es de Naciones Unidas para hablar del tema. Sí, no sabía que existía ese Día Internacional. Sí sabía que hay un Día Internacional de conmemoración del Holocausto, pero de contra el fascismo es primera vez que escucho. Me parece fabuloso. Sí, nos hemos enterado todos prácticamente de manera simultánea de todo esto y igualmente a nosotros nos parece fabuloso todo esto porque también nos permite como mantener una conversación. No es tanto como esa dinámica de preguntas y respuestas, sino como de compartir inquietudes y reflexiones y quién sabe, también quizá tenemos la oportunidad de analizar un poco el contexto dominicano y el contexto internacional a la luz de
de todo esto que está ocurriendo, porque algunos analistas están hablando como de una tercera ola del fascismo que se está expandiendo por el mundo, y creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Sí, definitivamente hay una nueva ola del fascismo, de neofascismo, porque pues tiene un lavado de cara en el que pues se pretende presentarlo como democracia de derecha, pero no es así. El fascismo es la ideología política contraria a la democracia. Y pues al darle ese lavado de cara, la gente se confunde con mucha facilidad. Pero es obvio, en América cada día con más fuerza, y lo vemos en Europa también, que está resurgiendo el fascismo en esta nueva forma. Doña Luisa, y extendiéndose rápidamente. Doña Luisa, ¿y usted nos podría hacer una definición así de lo que sería el fascismo, para que nos fuéramos contextualizando tanto nosotros como nuestros oyentes? Sí, el fascismo es una ideología política. Es una ideología política que básicamente niega la democracia, niega la libertad. El fascismo tiene varias formas. Nace a principios del siglo XX en Italia. El movimiento fascista se extiende rápidamente por Europa y llega a América. De hecho, el movimiento cívico que derroca al presidente Horacio Vázquez en República Dominicana y pone en el poder a Trujillo es un movimiento fascista. Entonces, el fascismo luego tiene una, no sé cómo uno puede decirlo, porque es cuando se le une el antisemitismo y se convierte en nazismo, nacionalsocialismo. Pero el fascismo tiene una concentración de poder, una necesidad de controlar el pensamiento, es la base del totalitarismo y de las dictaduras totalitaristas de derecha, y tiene algo muy importante que es el ultranacionalismo. Se esconde detrás del nacionalismo, promoviendo una ideología de superioridad racial. Y en el nazismo, pues bueno, ya es completamente la raza aria específicamente, pero el fascismo tiene esa característica de que promueve la superioridad racial, la idea de superioridad racial. Luisa, ¿a qué cree usted que se deba justamente esta nueva ola, este neofascismo que se está presentando de hace unos años para acá? Porque se pensaba, claro, nunca hemos hablado de que se ha superado, pero se entendía que como que las sociedades habían comprendido la magnitud de esta ideología, el impacto que podía tener, las consecuencias, y era inclusive hasta un poco vergonzoso identificarse como fascista, y hoy en día con mucha naturalidad la gente saca pecho y dice, bueno, sí, es válido también. Sí, hoy en día la gente te dice tranquilamente que es fascista. Y uno se escandaliza porque realmente era vergonzoso. Si uno se pone a ver la historia de la humanidad es cíclica, es una espiral que va volviendo, va y viene. Hay algo importante, y es que el sistema democrático no ha logrado responder todas las necesidades de la sociedad con la celeridad que la sociedad requiere o pretende, sueña. Y entonces la respuesta es una coyuntura en la que el fascista aprovecha para vender una idea, una ilusión de mejoría, estabilidad, sin profundizar,
y empieza a sembrar la idea de que la democracia no funciona. Es natural que haya desgaste y que el sistema democrático, si no se revitaliza y evoluciona, pues se va desgastando. Y eso lo vemos en los gobiernos y en los cambios. Entonces el fascismo aprovecha eso, aprovecha esa inconformidad, aprovecha el miedo, la inseguridad y el no saber, la incertidumbre, el no saber, y eso lo manipula para presentarte que tienen la solución. El abanico de las ideologías políticas del siglo XX, el siglo XXI, es la derecha, extrema derecha, el fascismo, la izquierda, la extrema izquierda, el comunismo, y en el centro está la democracia. Entonces, tanto el fascismo como el comunismo son opuestos a la democracia, pero al mismo tiempo enemigos entre sí. Entonces, sobre todo en las culturas occidentales, se trabajó muy bien el miedo al comunismo porque promueve una ideología política y económica donde no hay propiedad privada y eso pues aterra a mucha gente. Pero también una de las cosas que han pasado es una gran confusión entre lo que es el socialismo democrático y el comunismo y la democracia. Hoy en día la gente está tan confundida que hace unos días a mí me dijeron que Hitler era socialista porque su movimiento se llamaba nacionalsocialismo. Y el socialismo no es una ideología política, es un sistema de gobierno, es diferente, donde busca una mejor distribución de la riqueza. Entonces, como busca una mejor distribución de la riqueza, es contrapuesto al capitalismo hasta cierto punto y sobre todo al capitalismo salvaje. Entonces la gente entiende que el socialista es comunista y te quiere quitar la propiedad. Y para tú defenderte, tú tienes que llegar al otro lado, al fascismo, para tú defender tu estatus. Entonces es toda una mezcla y una manipulación que se da por la falta de información. El fascismo es muy peligroso. El fascismo es, cuando ha estado en práctica, ha llevado no solamente a las guerras mundiales, sino a grandes masacres, todavía al día de hoy. El fascismo tiene la particularidad de que se cuela en la democracia, a través de los medios de la misma democracia, o sea, utiliza los medios democráticos para colarse y apropiarse del poder del Estado y convertirlo en un poder absoluto. Cuando, uniendo un poco la dimensión del análisis ideológico que estamos haciendo aquí, junto con el rol de fundadora y directora del Museo de la Resistencia, yo fuera de aire le estaba comentando a Dolly que para mí el Museo de la Resistencia, que todavía no conozco presencialmente, pero sí virtualmente, lo voy a decir de esta manera, es una excepción, es un oasis en medio del desierto, porque alguien que a lo mejor no conozca la sociedad podría pensar que todos somos ideológicamente, incluso democráticamente, como lo plantea el Museo de la Resistencia. Y lamentablemente es lo contrario. O sea, el museo para mí es un oasis en medio de una planicie de ignorancia sobre estos temas. Y lo digo con pena y lo digo preocupado, porque la gente está empezando incluso, primero, a usar mal el término fascista. Ahora, a cualquiera que no piense como tú le llamas fascista y te quedas tan ancho. Y eso es grave, porque ser fascista es algo como muy específico. Y segundo, parece que queremos convertir la democracia en una pelea entre individuos donde el adversario queda descalificado por no pensar como yo, cuando la democracia es justo lo contrario, es tener la capacidad de convivir con quien piensa diferente a mí y no necesariamente lo tengo que convencer, simplemente tenemos que ser capaces de convivir juntos buscando nuestros puntos de unión, que los hay.
Claro. ¿Cómo se podía trabajar eso? Por supuesto que desde el museo me consta que se está trabajando eso y mucho valor que tiene. Pero si quisiéramos llevar eso como a un ámbito macrosocial para entendernos, ¿qué medidas podríamos tomar como ciudadanos para contrarrestar un poco esta ola de neofascismo que parece que se va imponiendo en el mundo? Yo voy a citar a Miguel de Unamuno. El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Nosotros creemos que de la única forma que se puede combatir el fascismo es con educación, es leyendo, es conociendo. Y el racismo es una parte esencial del mismo fascismo. Cuando uno tiene contactos con otras culturas, pues ya es diferente. La intolerancia es difícil de combatir porque la intolerancia en nuestro país está tan estructurada. O sea, la sociedad dominicana tiene autoritarismo estructural y racismo estructural. Y el problema de eso es precisamente que no nos percibimos, no nos reconocemos autoritaristas ni racistas. Entonces, combatir eso con educación. Y tiene que haber una política pública dirigida a eso y dirigida desde el Ministerio de Educación, o sea, desde educación primaria, básica, luego educación media y educación universitaria, porque el que llega ya a la universidad formado puede llegar a abrir su horizonte, pero tiene una base. Entonces, eso se enseña en el hogar y en la escuela, con una política pública dirigida a eso. Yo no sé, porque ahora uno tiene dudas de qué tan exitoso sea eso. Cuando uno ve el caso de Argentina, donde hubo una política pública importante postdictadura de una educación transversal en derechos, donde hubo un trabajo grande de recuperación de memoria histórica y de restitución a las víctimas y de búsqueda de justicia. Y vemos que en este momento tiene un gobierno negacionista y francamente de corte fascista, aunque se pinta como liberal, o sea, libertario. Amamos la libertad, pero es todo lo contrario. Entonces, muchas dudas surgen, pero al final, si uno se va a la historia de la evolución de la humanidad desde los cilindros de Ciro el Grande, pasando por la ley romana, la Carta Magna, la Revolución Francesa, los derechos del hombre, hay algo claro y es que la humanidad siempre busca mejorar su humanidad. Tiene baches y ¿cómo supera esos baches? Con educación. Eso Fascinante parece respuesta. utópico, pero no lo es. No, no es un tópico, pero es que es difícil, porque después tenemos que aterrizar en cómo educamos, con qué recursos, de qué manera. ¿Cuáles son los contenidos? Sí, exacto, tus guías didácticas, en fin. Bueno, y que eso siempre va a depender de los gobiernos de turno. Entonces usted puede adelantar esa política pública en un determinado gobierno, pero si ya en el próximo no se da continuidad, pues echamos otra vez para atrás, que es lo que está pasando en muchos países. Exacto, porque no tienen un Estado estable, fuerte, institucionalizado. La institucionalidad no es tan fuerte porque la gente tiende a ser otra cosa, a confundir gobierno con Estado. El gobierno es una cosa, el Estado somos todos. El Estado es el gobierno, la sociedad y el territorio. Entonces, si el Estado es fuerte, estable, institucionalizado, obliga al gobierno a continuar las políticas que son convenientes para la sociedad. Es complejo. Yo, si me dejáis, quisiera resaltar una idea que ha dado doña Luisa que me parece muy importante.
Y es que el fascismo, y la historia nos lo demuestra así, siempre llega en nombre de la libertad. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. O sea, si estudiamos, por ejemplo, las estrategias incluso electorales que utilizó Hitler en la Alemania nazi, o el mismo Mussolini en Italia, por mencionar a los primeros, sus discursos políticos, bueno, Hitler incluso lo escribió en su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha. Él siempre decía que él llegaba para liberar a Alemania de todo lo malo que había en el mundo. Por supuesto que lo malo en el mundo para él eran los judíos, los comunistas, los socialistas, los capitalistas, y en fin, él hacía la lista a conveniencia de todo lo que era malo. Al final todo era malo menos él. Y claro, después pasó lo que pasó porque también al final se terminan banalizando las palabras, se terminan vaciando de significado, y lo que te vendían como libertad era una nueva forma de esclavitud. Es decir, te cambian el color de las cadenas y tú te crees que eres libre, pero al final de libre no hay nada. Y Umberto Eco en su momento ya advirtió, cuidado, porque cuando el fascismo vuelva, y él eso ya lo advirtió, vendrá en nombre de la libertad. Y nos ha cogido a todos con los calzones bajados, como diríamos en mi país. Sí, llega en nombre de la libertad y llega perfeccionado, vamos a decir, aprendiendo de sus errores del pasado y presentando una realidad más potable para la sociedad actual. Entonces, es muy preocupante lo que está pasando a nivel del planeta y en nuestro país también. En nuestro país se ve cada vez más signos de autoritarismo en todos los niveles, o sea, no solo a nivel de gobierno, sino que trasciende a toda la sociedad, como es natural. Nosotros vimos recientemente, ahora mismo, bueno, estamos en medio de eso, un caso, por ejemplo, el de la Bienal de Artes, y cómo por no tener desacuerdo con una decisión del jurado, simple y sencillamente se borra el laudo del jurado autoritariamente y se pasa. Entonces, y eso la gente lo ve natural. Yo he leído en las redes, todo el mundo, ¡ay, qué bien, muy bien! Y no comprende la implicación que tiene en lo que es la institucionalidad y el signo de autoritarismo que eso significa y las implicaciones que va a tener al futuro. Entonces, por eso es que es un autoritarismo estructural. Y entonces es realmente preocupante. Es un ejemplo que la gente dirá, bueno, pero eso no afecta a la gran mayoría de los dominicanos. Y es cierto, o sea, eso afecta a un sector. Pero, citando de nuevo todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, sería bueno recordar a Niemöller, cuando cita, primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no me molesté porque yo no era comunista, yo no dije nada. Luego vinieron a buscar a los homosexuales, yo no dije nada porque a los socialdemócratas, a los judíos, y luego vinieron por mí y no quedaba nadie para decir nada. Entonces, el fascismo se aprovecha de eso, de que te vende es al otro. Y es el ejemplo que nosotros estamos viendo ahora en Estados Unidos, esa división en la sociedad, donde es por sectores, y bueno, los indocumentados, bueno, yo no soy indocumentada, entonces va tomando, fragmentando la sociedad, y eso es uno de los signos que primero se presentan para establecer un régimen fascista, esa fragmentación de la sociedad. Bueno, recordamos a la audiencia que nos encontramos con Luisa de Peña Díaz. Ella es la fundadora directora del Museo de la Resistencia, y hoy estamos hablando Tenemos que hablar de fascismo y antisemitismo. No, yo una pregunta que me está rondando la cabeza hace tiempo. El tema del fascismo lo podemos ligar con todos estos movimientos populistas que muchas veces Laureano incluso ha dicho, y usted también, el tema del libertarismo, ¿no? De cómo van vendiendo libertad. Y yo creo que libertad para mí es una palabra talismán, lo mismo que es la educación, que cuando las utilizamos parece que ya tenemos un escudo anti todo.
pero resulta que lo que tenemos que buscar es cuál es el contenido que le estamos dando al término libertad, cuál es el contenido que le estamos dando al término educación. Porque claro, no solo nos tenemos que quedar en el concepto, sino también en cómo definimos los conceptos, ¿no? Y en este sentido lo digo por todo el tema de los populismos, esos populismos que están utilizando palabras que en origen todo el mundo estaríamos de acuerdo con ellas, que no entraríamos en discusión con la libertad. ¿Quién va a entrar en discusión con la libertad? Claro, yo donde entro en discusión es con el contenido que tú le das al concepto libertad. No sé ahí cómo está relacionado también todo eso con el tema del fascismo y los movimientos populistas. Fíjate que hoy en día, para justificar estos movimientos populistas fascistas, inmediatamente si tú lo cuestionas, te ponen la etiqueta de comunista socialista. Y uno parecería como que nos hemos remontado a los años 60 de nuevo, pero con diferencias importantes, porque hoy en día la difusión de las ideas va a una velocidad que no es la de los años 60 con las redes sociales e internet. Y hoy en día la gente todo lo googlea y lo que dice Google es palabra de Dios. O sea, y Google dice cualquier cosa de cualquier persona que escribe y dice lo que sea. Entonces, la cantidad de información libre que hay, de acceso a la información, atenta contra la propia libertad. ¿Qué es la libertad? Eso es lo primero que habría que definir. La libertad es una condición intrínsecamente humana. O sea, el hombre nace con ese derecho de libre albedrío, de libertad. Es algo que es una característica obligatoria de la humanidad. El no libertad es lo que es antinatural. Pero la gente entiende que mi libertad me permite a mí decir lo que a mí se me ocurra. Y se olvida que el hombre vive en sociedad. Y las sociedades, y sobre todo las sociedades democráticas, establecen reglas de convivencia. Entonces, lo que yo entiendo como libertad, probablemente la gran mayoría de las personas no entiendan como libertad. Pero lo importante es poder establecer, más allá de los diferentes conceptos que podamos tener de libertad, poder establecer los límites de esa libertad y de la convivencia humana y de los derechos. Nosotros siempre hemos creído en el museo que educar en derechos es la base para que tener en el futuro un ciudadano responsable. Porque en la medida en que yo conozco mis derechos, pero al mismo tiempo entiendo que los derechos que tengo lo tiene el otro igual, si no los tiene... Quizás lo que se nos olvidan son los deberes, no tanto los derechos, porque los derechos casi todo el mundo los conoce y los reclama, pero sí, los deberes como que se nos olvidan. Iba a concluir con eso. Ya usted me ganó. Perdón. Exacto. La otra parte es la parte de los deberes. Entonces es un conjunto de cosas. Pero nosotros tendemos a ser optimistas porque la historia de la humanidad nos enseña que a pesar de las grandes tragedias, al final la humanidad vuelve y resurge mejor. Lo que sí es que el siglo XX fue difícil. Siempre me recuerda a mí el tango Cambalache, donde luego de vivir grandes tragedias como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi, entonces vemos unos años después que supuestamente aprendimos, vemos los genocidios
en Bosnia y Herzegovina, los genocidios en Ruanda, en África, los genocidios en el sur de Asia. Y ahora mismo estamos viendo un genocidio en Gaza. Entonces, más allá del antisemitismo que puedan tener ciertos sectores musulmanes o los grupos terroristas de orientación musulmana, el valor de la vida debería sobrepasar eso. Entonces, si algo nos hemos enseñado, estamos aprendiendo, es que no hemos aprendido mucho. Si estamos aprendiendo algo ahora es que no hemos aprendido mucho, que nos queda mucho por aprender, pero que siempre hay oportunidad de mejorar y hay oportunidad de cambiar las cosas. Ahora el hombre, a veces uno se pierde las esperanzas, ¿no? Y entonces hay que recordar que en los momentos más difíciles lo que hay es que precisamente luchar contra esa pérdida de esperanza. Nosotros se nos viene un tiempo difícil porque obviamente el fascismo está resurgiendo con gran fuerza y convenciendo a mucha gente. Y lo único que nosotros podemos hacer es educar. Esto que estamos haciendo en este programa y en cada día, en cada momento, pero hay que enfocarse en tratar de establecer una política pública que eduque a los niños que vengan subiendo, porque ya el que está formado, está formado. El problema es que esos que están formados son los que forman a los que vienen de atrás. Sí. Hay que ver cómo reformamos. Siempre hay una reserva, porque nosotros somos formadores. Y yo no creo que ellos sean mayoría, ¿eh? No me parece que el formador fascista sea mayoría, no, es el que más se siente y más bulla hace, pero no es la mayoría. No es la mayoría, porque si fuera la mayoría, la humanidad ya se hubiese autodestruido. Ellos tienen una capacidad de destrucción que si fueran la mayoría, o sea. Nosotros visitamos el campo de concentración de Auschwitz y yo salí con más preguntas que respuestas. Y mi principal pregunta era cómo era posible que un grupo de seres humanos llegaran a un nivel de hacerle eso a otro grupo de seres humanos. Pero además recuerde que era el país más culto de Europa. Exacto. Entonces, yo recuerdo que yo decía, y no es en el agua que se lo bebieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tanto ha invertido la humanidad en investigar profundamente qué pasó ahí? Hay una autora ya, judía, oh Dios, Arren, que habla sobre la banalidad del mal, que te da, bueno, crea el concepto de la banalidad del mal, ¿no? Que te da muchas respuestas. Por eso volvemos al principio, o sea, el fascismo se cura leyendo. Fíjate que la frase de Unamuno le adjudica condición de enfermedad. Se cura. O sea, es una enfermedad. Leyendo. Volvemos a lo mismo. Ahora, ¿qué es educar? Educar es educar. Yo no puedo dar una definición absoluta de educación, pero definitivamente que hay que establecer políticas públicas. Y las universidades juegan un papel importante en eso, porque aunque la universidad ya educa al adulto, las universidades tienen los centros de investigación más importantes que hay de desarrollo. O sea, todos sabemos que los avances
que ha tenido la humanidad en base a investigaciones que tienen lugar en universidades diversas. Y por eso el fascismo golpea a las universidades y la libertad de cátedra y trata de quitarle los brazos a las universidades para sus investigaciones. Por eso vimos esos ataques inmisericordios a la Universidad de Harvard hace unos meses y vemos a otros. O sea, es todo un montaje, es toda una maquinaria. Bueno, pues le agradecemos a Luisa Peña, fundadora, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Yo creo que no hubiéramos podido tener mejor invitada hoy para este tema. Le agradecemos al profesor Edwin Espenal que nos refirió su nombre. Luisa, muchas gracias. Y bueno, yo creo que vale la pena irnos con ese mensaje esperanzador de Luisa, aunque uno a veces duda, pero como dice ella, hay que seguir luchando por no perder la esperanza. Mantener la esperanza en la esperanza. No nos queda de otra. Sí, así es. Bueno, pues Diego, no sé, ibas a... No. Lo vi con la intención. Luisa, muchísimas gracias. Esperamos que esta no sea la última vez. Gracias por aceptar esta invitación a Destodo Magazine. Siempre a las órdenes. Gracias. Un abrazo y feliz día. Nos vemos en el museo. Por allá estaremos un día. Un día vamos en manada al museo. Espero. La avisamos antes. Gracias. Bueno, datico para eso rápido, para el que no haya ido, ¿dónde queda y cuál es el horario del museo? Bueno, nosotros estamos ahora ubicados en la Ciudad Colonial, en la Arzobispo Noel número 210. Estamos abiertos al público de martes a domingo, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Los jueves, por lo general, tenemos actividades en la noche y normalmente el museo permanece abierto hasta que se termina la actividad a las 9 de la noche. ¿Ve? Qué interesante. Bueno, por allá nos vemos. Invitamos también a la audiencia de Destodo para que se dé la vuelta. Gracias. Un abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo igual, gracias. Bueno, se nos pasó la pregunta con la invitada, hubiera sido, bueno, aunque en cierta manera ella la responde. Ella la respondió de otra manera. Fue lo primero que se le preguntó. Primero que si sabía y obviamente ahí venía, digamos, el interés de ella en que sí, efectivamente es bueno que haya un tipo de celebración como esta, pero, o conmemoración, un llamado a la reflexión, pero no hicimos la pregunta en conjunto con la entrevista, así que no la podemos dejar pasar por alto. ¿Qué dieron los resultados? Los resultados, en el momento de leer esto, son contundentes. ¿Es necesario dedicar un Día Internacional a la lucha contra el fascismo y el antisemitismo? El 100% de los votos han dicho que sí, que es necesario. Por tanto, nadie ha dicho que no. Tú sabes que eso me alegra porque entonces al final termina alineado con ese final esperanzador que nos da ella o el que nos invita a ella a mantener. Sí, a ver, a mí me gusta ser optimista y tener un tono esperanzador, pero también te digo que estoy un poco preocupado. Sí, pero digamos esa encuesta ayuda un poquito a la esperanza. Hombre, a lo mejor, ¿no? Es que nuestros seguidores... No, pero ¿y sabes qué es lo que dijo ella también en la entrevista? Yo creo que somos más los que pensamos que definitivamente el tema del fascismo o el antisemitismo no se puede reencauchar. A ver, y es muy ruidoso. Eso también lo ha dicho ella. O sea, la gente normal, la que hace bien, la que empatiza, la que... Pues son más discretos. No hacen ruido a ese mismo nivel. Somos más discretos. Somos. Es verdad, somos más discretos. Primera persona del plural, somos. Yo lo hablo así yo orgullosa como dijo Mandani. O sea, sí soy socialista, demócrata, orgullosa y no me da miedo. Yo también digo, sí, somos menos bulliciosos. Quizás la segunda taza te está afectando un poco. Pero, en fin. Bueno, y vamos a hacer tenemos que hablar chiquitito porque yo creo que esto no puede pasar por alto. Me parece que en la prensa sí pasó un poquito, o sea, obviamente no pasó desapercibido, pero me parece que los titulares eran chiquititos cuando esto era titular de primera plana. Sí, no se le ha dedicado mucha atención. Exacto. Se ha pasado de puntillas porque, claro, explicar que un evento se pospone siempre es un poco complicado. Exactamente. Entonces, bueno, seguramente usted escuchó, de pronto no pudo leer, no lo escuchó, no lo vio en las redes sociales, que se aplaza la próxima cumbre de las Américas, la cumbre era la 10ª cumbre, que estaba programada para celebrarse en este mes de diciembre y se posterga
para el 26, pero tampoco hay fecha todavía. Y básicamente lo que dice el Ministerio de Relaciones Exteriores es que debido a, comillas, cuidadoso análisis de la situación en la región, pues se tomó esta decisión. Sobre eso también hicimos pregunta porque nos pareció un poco como, además porque fue como muy inesperado, ¿no? A mí me sorprenden un poco los resultados de la encuesta. Mira, la opción. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué se pospuso la Cumbre de las Américas? La opción que más votos tiene, 50% dice, no había agenda acordada. O sea, me están dando a entender que tú primero dices, nos vamos a juntar. Bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Que la gente suele psicológicamente actúa al revés. Como, claro, tenemos que hablar de tal cosa. Pues busquemos una fecha. No, la gente buscan una fecha y después buscan un tema. No, y más en un evento de esta envergadura. No sé, me sorprende un poco que el esquema sea este. En fin. Después, la segunda opción, que honestamente me parece más razonable, era el deseo de Trump. 37.5%. Después, la tercera opción es no había quórum, un 12,5%. Obviamente que no había quórum entre los que tú no invitas y los que están encojonados con los que tú no invitas. Entonces, claro, la cosa se complica. Y otra, especificar, pues ahí está como un solar, hay un desierto, ahí 0%. Eso es lo que tenemos en el momento de grabar este programa. ¿Tú qué hubieras votado? Yo que eso fue una llamadita que le hicieron al presidente Abinader porque, o sea, honestamente yo no creo que el presidente Abinader haya tomado la decisión de decir, esto se posterga. No, me parece que aquí hubo una llamadita en la que dijo, mira, el ambiente no está como bueno para esta cumbre. Me estás diciendo... Mejor no postergas, ¿vale? Y obviamente Estás insinuando que... O sea, ¿estás insinuando lo que creo que estás insinuando? Yo voy alineada con la encuesta. Sí, bueno, como el 37.5%. Sí, me parece que esta no es una decisión que el gobierno dominicano hubiese tomado solo. Y a propósito, la embajadora se posesionó la semana pasada, la embajadora de Estados Unidos. Que tiene relación con esto. No, yo diciendo que no lo habíamos mencionado aquí. No, ciertamente no lo habíamos mencionado. ¿Pero quieres que lo mencionemos o qué? ¿O le dedicamos un programa? No, diciéndolo ahora, que se me vino a la memoria. Me encanta la manera que tienes de relacionar temas que aparentemente... No, muy bien llevado, muy bien. Bien. Bien, y llegamos a uno de los segmentos que más me gusta presentar. Esta semana nuestro friki de cabecera nos va a hablar de tormentas solares, que son un poco diferentes a las que trajo Melissa. Estas son de otro tipo. Presten atención que Hansel eso lo va a explicar muy bien. Conexión tecnológica. Si has tenido esta semana problemas con tu conexión a internet, interferencia en tus datos móviles o baja conectividad, así como mucho ruido de fondo en tus emisoras de radio favoritas, no has sido la única persona a la que le ha pasado. Resulta que el Sol ha estado con mucha actividad esta semana, lanzando enormes cantidades de materia en forma de luz, calor y radiación al espacio, coincidiendo con el viaje de nuestro planeta a su alrededor. Y sí, una de esas llamaradas solares nos ha pasado muy cerca, generando alarmas en la comunidad científica y afectando aparatos electrónicos. Estos eventos son raros y sus mayores afectaciones se producen porque generan un pulso electromagnético que es capaz de dañar muchos equipos en órbita y aquí en la Tierra. El efecto que mejor logramos ver son esas hermosas auroras boreales, una muestra real de que nuestro mayor escudo está trabajando para protegernos, la misma Tierra. Su rotación produce un fuerte y poderoso escudo invisible magnético llamado magnetosfera. Los cinturones magnéticos que la componen, llamados Van Allen en honor a su descubridor, actúan como una gigantesca esfera a nuestro alrededor, desviando toda la radiación electromagnética que se enfrenta a la Tierra en nuestro viaje por el universo. Y si bien esta semana estuvimos frente a un evento X de los más poderosos, la Tierra se ha visto afectada en otras ocasiones por estos fenómenos. Y no es dañino para los seres humanos, pero sí para la tecnología. Los incidentes más memorables han sido la tormenta geomagnética de Canadá en el año 1989, que dañó transformadores eléctricos y equipos de televisión locales, así como en el año 1859, que si bien no había mucha tecnología,
Más allá de unos cuantos telégrafos, sí saltaron chispas de estos y sus cables, asustando a los operarios, entre otros efectos. Y si le preocupa su salud, recuerde usar su protección solar de manera regular, no solo por eventos de este tipo. Su piel se lo agradecerá. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, y para cerrar, como siempre, que nos vamos con ese sabor. No me lo vas a creer, pero... Ese sabor así de curiosidad, ese feeling que tiene Alexander Rosado, energía positiva y tal. Así nos gusta despedirnos. Pues viene nuestro segmento, no me lo vas a creer, pero... Lo tienes que decir con el énfasis o sea, tú sabes que el tono que se utiliza en ese segmento es otro. No, tú ya lo hiciste. Ah. Hoy te traigo 3 curiosidades sobre nuestra ciudad corazón, Santiago de los Caballeros, que no me lo vas a creer, pero... Número 1, no me lo vas a creer, pero el apodo Ciudad Corazón no es casualidad. Se debe a que la ciudad de Santiago se encuentra justo en el centro del Valle del Cibao, una región fértil y rodeada de montañas. Además, Santiago es considerada el corazón económico y cultural del norte del país. Número 2. No me lo vas a creer, pero a Santiago se le conoce como la ciudad de los 30 caballeros por los 30 hidalgos españoles, hombres de linaje noble que participaron en la fundación de la ciudad. Esto cuando Cristóbal Colón ordenó establecer un poblado en la región del Cibao. Esto fue en el año 1495. Número 3. No me lo vas a creer, pero Santiago de los Caballeros una vez fue la capital de la República Dominicana, así como lo escuchas. Durante la Guerra de la Restauración, cuando el país luchaba por recuperar su independencia de España, Santiago se convirtió en el centro de mando del movimiento restaurador. Y fue desde aquí, desde donde se tomaron decisiones claves que definieron el futuro de la nación dominicana. Vaya, qué curioso es nuestro mundo. Hasta una próxima. Bueno, nos despedimos. Creo que este programa ha sido muy enriquecedor, sobre todo por la invitada que tuvimos hoy, a Luisa de Peña. Y muy corto, cada día es más corto. No, siempre nos mantenemos en los 55, 58 ¿Seguro? minutos, porque ya no nos deja extender radio. Pues yo tengo un problema con la percepción del tiempo. Cada programa me parece más corto que el anterior. Eso quiere decir que te la estás pasando muy bien. Pero muy bien. Programa. O sea, que yo Sí. invito a la audiencia a que haga lo mismo. Escucha este programa, verá que la pasa súper bien, Hombre. porque no es aburrido. Si fuera aburrido, te parecería Es que sinceramente, largo. es que si no cobramos tiene que ser divertido, una de dos. ¿Cierto? ¿Verdad? No cobrando ya aburre está muy... Pero No, eso ya Laureano, sería el colmo. Laureano, hay gratificaciones que no tienen que ser porque monetarias. También hay otro tipo de Por gratificaciones. eso, estamos disfrutando lo que estamos Por diciendo. eso. No, y tú también. A ver Siempre- si te crees que a ti te pagan. Siempre- No, a ver. Usted no sabe. en alegrías. Bueno, que yo sepa, o tú le estás pagando a él. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué Ah, ok. En sabes? alegrías. Bueno, nos fuimos, así que recuerde, sábados 2 de la tarde, Radio Santa María o Estudio 97.9, también por ahí nos puede encontrar, o los viernes en Spotify después de las 6 de la tarde. Y, como siempre, recuerden de seguirnos en YouTube, activar la campanita y dejarnos su comentario. Y recuerden suscribirse ustedes y a 3 amigos más. Y envía el programa, envía el enlace por esos grupos de WhatsApp que usted tiene. Envíelo por ahí, hay confianza. En fin, ahora sí, señores, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.